Hoy vamos a hablar sobre las tentaciones. Hoy vamos a hablar es porque el 99.999% de la población mundial, por decirlo así, está en una constante guerra contra las tentaciones. Vamos a hablar por qué el ser humano es tan susceptible o tan vulnerable hacia dichas tentaciones. También te daré unos tips al final de este podcast, cómo podemos evitar o más bien soportar las tentaciones. Pero al principio vamos a hablar por qué somos tentados. Las tentaciones o el pecado vienen como el resultado de nuestra carne y nuestras pasiones. Pero eso no significa que seamos malos. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no nos sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportarlo. Dios nos dice de que la tentación va a tocar a nuestra puerta si es posible día tras día, pero nos dice también de que no va a ser sobrehumana, que no va a ser una tentación que sí o sí nosotros vamos a caer en ella. Dios nos dice a través de su palabra es que las tentaciones que llegan a nuestra vida, Dios nos va a dar la salida y Dios nos va a dar los lineamientos para poderlas soportar y para no caer en tentaciones. Pero no me dirán, no es más fácil que Dios me haga invisible a las tentaciones, invulnerable a las tentaciones. Pues sí, pero el objetivo de Dios a través de las tentaciones es que nosotros dominemos nuestra carne. ¿Por qué? En Génesis 4:7 nos dice, si haces lo bueno no serás aceptado, si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Si nosotros dejamos que nuestra carne nos domine, ahí donde empiezan aquellas cadenas donde se hacen tan fuertes porque nosotros dejamos que el pecado nos domine, se hace tan fuerte que no nos podemos romper con nuestra propia fuerza. Entonces, el deseo de Dios, el objetivo de Dios a través de las tentaciones es que nosotros, a través de nuestro espíritu, a través de que nuestro espíritu sea fuerte. ¿Y cómo podemos tener un espíritu fuerte? Es que tengamos una constante comunicación con Dios, que nos alimentemos a través de la palabra de Dios para que nuestro espíritu pueda someter a nuestra carne. Tentaciones y malos pensamientos. El ser humano estamos en una constante guerra contra las tentaciones que podemos tener y esto genera malos pensamientos que pueden llevarnos a caer en nuestras tentaciones. El diablo te va a tratar de poner en tu mente cualquier cosa que te haga ser tentado. Puede ponerte duda, temor, desconfianza, pensamiento sucio, hasta del ámbito sexual. Pero el problema es ser tentado por el enemigo es un pecado en sí. En realidad no. El problema radica que cuando nosotros le damos cabida a los pensamientos y estos mismos pensamientos echan raíces en nuestra mente y corazón y esto se convierte en pecado. ¿A qué me refiero de echar raíces? Es que empezamos a planear el pecado, empezamos a planear la tentación y nos ponemos como protagonistas, nos ponemos como primera persona a dicha tentación. Empezamos a planearlo, empezamos a pensar cualquier posibilidad que pueda pasar, hasta empezamos a pensar cómo no ser descubierto. Pasamos de la planificación y dejamos que esas raíces sigan siendo más profundas, pasamos de la planificación a la acción. Por eso no debemos darle cabida a los malos pensamientos que esto es provocado por las tentaciones. Porque antes de cometer cualquier pecado, nosotros lo planeamos en nuestra mente. En Miqueas 2:1 dice lo siguiente: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llegan la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. No hay ningún pecado que nosotros hayamos cometido que no lo hayamos pensado previamente. Previamente nosotros hemos pensado cómo cometerlo, cómo hacerlo y si es posible cómo no ser descubierto, porque nosotros hemos maquinado el mal en nuestra mente, porque nosotros esa tentación que tal vez pudo haber sido una idea fugaz, nosotros la acogimos, empezamos que esa idea a través de pensarla y pensarla agarre raíz y tenemos la necesidad de no solo pensarla, sino que en tomar una acción, empezar a hacer la realidad. Por un momento quiero que pienses, y si estás manejando, pues no lo hagas, pero que por un momento cierres tus ojos y pienses la última vez que fuiste tentado. Bien pudo haber sido hace una semana, bien pudo haber sido hace un mes, bien pudo haber sido antes que escuchara o durante escuchaste este podcast, pudiste haber sido tentado. Pero si previamente has sido tentado, piensas qué fue lo que lo provocó. Pudo ser una idea que empezó en tu cabeza o algo externo que lo desencadenó. En este momento puedes hacer dos cosas. Uno, alimentar la tentación, pensarla y darle cabida. Y la segunda es reprender la tentación.
¿Qué podemos hacer cuando somos tentados? Usa la palabra de Dios como una espada contra el diablo, porque el diablo siempre te va a decir a través de las tentaciones que está bien lo que vas a hacer, que está bien, que si el otro lo hace, lo puedes hacer vos perfectamente, que si el otro anda en fiesta, anda trasnochando, anda en fornicación, anda en adulterio, ve pornografía y todo eso, está bien que también lo hagas porque eres joven y pues porque eres joven pues puedes hacerlo. El diablo pondrá miles de una excusa para justificar las tentaciones en tu mente, va a dar miles de una excusa para decir y hacerte darle cabida a esa tentación y crear un mal pensamiento en tu mente para que de pasar a ser un pensar a un accionar. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevarlo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos da a entender esto? Primero tenemos que identificar el pensamiento, el mal pensamiento. Porque no siempre va a ser un mal pensamiento que provoque en ti que robe, que fornique o que mate. A veces sean pensamientos de engaño, de desmotivación, de mentira, de desánimo. A veces el pensamiento puede empezar una mañana en tu día que digas, ok, hoy no quiero ayunar, ok, hoy no quiero servir. Entonces, esos son pensamientos que empiezan como una idea fugaz, que son tan diminutas o tan poca cosa que uno pues les ignora y pues empieza a hacerla. Entonces, uno tiene que identificar ese mal pensamiento y luego que lo identifica, reprenderlo, someterlo a la autoridad de Jesús, que nuestros pensamientos que se alineen a la enseñanza y la voluntad de Dios. A eso quiero referirme con 2 Corintios 10:5. Dice que nosotros agarremos todos aquellos argumentos, todas esas ideas o pensamientos que no vengan de Dios y nosotros las sometamos a los pensamientos y a la obediencia de Cristo, para que nosotros, nuestro pensamiento y nuestros ideales y todo lo que hemos aprendido a través de Dios sea uno solo. Y algo muy importante, hay que aprender de las tentaciones. Creo que el 99.99% de las personas que hemos caído en tentaciones que iniciaron con una idea en nuestra mente, recuerde que existe la misericordia y que Dios está ahí y tenemos que repetirnos y seguir adelante. Pero analiza qué te llevó a pecar, qué te llevó a tener esa tentación en tu mente. ¿Fue algo que inició en tu mente? Pues si fue así, pues puedes reprenderla y no darle cabida nuevamente. Pero si fue algo externo que desencadenó el pecado, aléjate del pecado, porque Dios nos dice que huyamos del pecado y que no lo enfrentemos. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con el corazón limpio, invocando al Señor. Y de este mismo ejemplo podemos encontrar en muchas otras partes de la Biblia, como en Proverbios 22:3, en 1 Corintios 10:14 y en 1 Corintios 6:18. La mejor manera de resistir cada vez las tentaciones es tener una relación más cercana con Dios, ya que su palabra es alimento a nuestro espíritu y teniendo un espíritu fuerte no podemos caer tan fácil en las tentaciones y podemos no darle cabida a las tentaciones y soportar las tentaciones. Entonces, ¿ser tentado es malo? ¿Debería sentirme culpable? Pues la respuesta es no, porque Jesús en el desierto fue tentado por el diablo y lo que hizo Jesús fue reprender al diablo y no darle cabida a sus pensamientos. Cuando tú sientas que una tentación empieza a tomar más tiempo de lo debido, que empiezas como que a ponerte tú como protagonista de tentación, simplemente repréndela, simplemente dile a Dios que te lo quite, dile a Dios que lo que saque, que no sea nada de provecho de ti. Si hay una tentación que tú cometiste el día de hoy, que lo llevaste de un pensar a un accionar, recuerda que Dios está ahí, simplemente tienes que pedirle perdón. Simplemente tienes que arrepentirte y no tratar de volverlo a hacer, porque el único objetivo que tiene el diablo a través de las tentaciones es alejarte cada vez de Dios, alejarte de ese ser tan hermoso que dio la vida por nosotros, pero al final tú decides darle cabida a esos malos pensamientos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo de poderlo escuchar. No sé cuánto tiempo me llevé a la realidad. Ha sido un tema bastante complicado de grabar en el sentido de que por tiempo, pero realmente pues si ya llegaste a este momento pues te lo agradezco mucho. Te pido que si quieres puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram
guión-quique, Twitter como guión-quique. Y cualquier cosita, pues puedes escribirme. Si quieres que hable de algún tema en particular, escríbelo, que estaré dispuesto de hacerlo. Y si quieres reforzar o tienes alguna duda sobre este tema, pues estaré encantado de escucharte. Y pues muchas gracias por escucharlo. Recuerda que Jesús te ama y nos vemos a la próxima. Chao.